Hola, bienvenidos a una nueva sesión de dosis de tiempo. Estoy un poquito cerca porque la cámara está ahí abajo, o sea, ahí arriba, perdón. Me acompañan en mi cocina. Hoy día es 25 de diciembre y no voy a hacer una sesión como navideña ni nada por el estilo, solamente voy a hacer café en la casa. Eh, lo voy a hacer con una cafetera que normalmente no uso mucho, que es la Moka, la cafetera italiana, maquineta, como le quieran decir. Esta es una que compré hace varios años igual, que le he dado uso, pero no tanto, no muy frecuente. Eh, Igual tiene como su pátina como de uso por acá. Es de acero, que es algo que igual la caracteriza a diferencia de otras cafeteras que andan dando vueltas. Parecida a esta, que normalmente esta cafetera es de aluminio, eh, pero la compré con base de acero específicamente porque es un modelo que es compatible con inducción. En el estudio tengo una cocina de inducción, una placa de inducción, entonces a veces como que la podría usar, ¿cierto? Y la usé en su momento. Eh, y además, antes vivía en una casa donde teníamos solamente cocina de inducción. Acá tengo la suerte de que tengo cocina a gas, eh, así que la vamos a usar como de manera un poco más convencional. Pero esta es la cafetera que vamos a usar. Es una cafetera, es una Bialetti, que es como la más tradicional, ¿cierto? Que uno puede encontrar, como la de marca al final. Hay unas que andan dando vuelta que son marca Orolei, si no me equivoco, que son igual súper buenas. Eh, y en verdad da un poco lo mismo qué cafetera usen, si es que, como qué marca sea, ¿cierto? En la medida en que tenga más o menos las mismas características. Algo que caracteriza a estas cafeteras en especial es que están más o menos fijas en torno a como a qué cantidad de café que puedes usar y cuánta bebida puedes preparar, con algunos matices. Esta tiene, ¿cierto? Un filtro pequeñito. Eh, a mí personalmente no me gusta mucho este filtro porque no es como tan preciso, ¿cierto? Uno desde la como máquina de expreso, ¿cierto? Que uno conoce en barra, se acostumbra a que sean como canastas de precisión y todo eso, y este igual es como un metal perforado nomás. Que ahí está con un poquito de agua porque lo jugué hace poco, lo usé en la mañana. Entonces, este filtro, ¿cierto? El que hay que llenar con café, hay que llenarlo más o menos como completo, ¿cierto? En todo su volumen. Eh, y a diferencia de, por ejemplo, expreso, ¿cierto? Como estamos acostumbrados, el agua viene de acá abajo, ¿cierto? Y va subiendo hacia arriba. Y usando este embudo que al principio está maximizando la presión como aplicada a toda la superficie de arriba, por algo que se llama el principio de Pascal. Eh, no es importante, pero es como una mención que hago igual. Esta caldera, ¿cierto? Hay que llenarla básicamente hasta donde llega esta válvula, ¿cierto? Hay que llenarla como justo por debajo. La idea de la válvula es que si es que llega a haber como si se llega a tapar, ¿cierto? Y el agua no puede salir, va a salir por ahí. Y si se fijan ahí tiene un pequeño como juego, la válvula. Es súper importante que esa válvula esté en movimiento. Si es que no se mueve, eso se puede transformar en una bomba. Entonces igual es importante como que se pueda mover. Pero como les digo, el agua se tiene que llenar como justo hasta ahí abajo. Yo la lleno con agua caliente, ¿cierto? Parto de agua caliente y esto es algo como que se ha hecho cada vez más popular en la Moca por principalmente videos de James Hoffman que ha explicado por qué usa agua caliente como de partida. En principio, la explicación simple es que yo quiero que el café mismo, ¿cierto? Que estoy usando, el café molido, no se caliente como demasiado antes de que el agua pase a través de él. Y una de las maneras de hacer esto un poco más rápido, ¿cierto? Es usando agua caliente, de manera que no se esté calentando toda la cafetera mientras el agua como fría, ¿cierto? Se va ganando calor. Entonces, si el agua ya está caliente y todo está como más o menos tibio o a temperatura ambiente, es menos probable que haya como algún daño como por calor, ¿cierto? Al café. eh, o que se llegue a quemar en un caso extremo, ¿cierto? Normalmente digo que en muchas cafeteras como que no hay que tenerle miedo a quemar el café, pero en esta cafetera igual es posible. En especial si es que usan como, digamos, una moneda muy fina como que el agua se demora en pasar. Y además eso está como mucho tiempo en el fuego. Entonces, algo como que ayuda a evitar ese problema, ¿cierto? Es usar agua caliente de partida. Esta otra parte no hay mucho que decir al respecto. Al final, más allá de cualquier cosa, como que diría que es súper importante mantener todo limpio. Esto tiene un sello acá de goma con una ducha, con una suerte como de filtro, mejor dicho, que igual es necesario como ir sacándolo cada cierto tiempo, limpiando bien por dentro, ¿cierto? Por toda esta parte de acá, para que quede como lo más limpio posible. Esa típica cuestión como tradicional italiana como de no, hay que dejarla ahí como para que los aceites se vayan juntando.
Si es que quieren café rancio, sí, dale. Pero si no, límpiala bien. Con detergente y todo. Ya, entonces en esta cafetera, por lo menos me he dado cuenta, y ahí voy a mover un poquito la cámara, me he dado cuenta de que unos 22 a 23 gramos funcionan bien en esta cafetera, pensando por lo menos en los tostes más o menos ligeros que estoy acostumbrado a usar y que me gusta usar. El día de hoy vamos a usar este café, que fue el último lanzamiento de Ultravioleta, el Etiopía Ismail Hassan. Ismail Hassan es el productor de la finca Cayon Mountain y es un café que importó Cafeterra, que gentilmente me dejaron comprar un poquitito para tostarlo a mi pinta. Es un 7410 lavado, súper floral, súper como delicado. Es muy clásico, con un perfil de Etiopía. Y algo que me llamó mucha atención con este, como con el toste más ligero que yo le di, fueron notas de té verde. Y encontré como notas más como a un sencha, como un té verde fresco, tipo japonés, ¿cierto? Y de fondo encontré como en el residual un sabor un poquito más cercano como a un oolong. Ahora, de nuevo, la semántica vale un poco, da un poco lo mismo, ¿cierto? Como ustedes le quieran decir, yo encontré té verde y oolong, ustedes pueden encontrar otra cosa. Em, Notas frutales, diría también como durazno como con pelo, con esa sensación ligeramente áspera como la cáscara del durazno con pelo. Eh, y un café súper amigable, yo diría que es uno de los cafés como que más me emocionaba traer a Ultravioleta porque uno de los como principios que tuve en café especialidad fue con cafés de Etiopía lavados. Entonces, eso. Tengo acá el agua ya caliente en mi tetera. Esta tetera es la que me gané en el Pulsar Challenge. Ha funcionado súper bien. Me han preguntado, van a hacer como una suerte de review de la tetera. Eh, Funciona bien. Calienta el agua, calienta temperatura, lo mantiene. Eh, los como pitidos que hace no suenan tan mal, no molestan. Hay algunas teteras como que, o algunos como implementos que realmente tienen ruidos como que son muy irritantes. Esta no. Sí diría que la, el vertido es un poco como horizontal para mi gusto, como que me gustaría que fuera un poquito más hacia abajo. Pero igual es porque estoy acostumbrado como a otras teteras, nomás yo creo que no hay mucha diferencia. Y en algo como la Pulsar también da un poco lo mismo ese tipo de cosas porque tiene la pantalla, ¿cierto? Por arriba, la hucha para dispersar. Bien, entonces, para moler voy a usar el molino de siempre que uso, ¿cierto? El JX Pro. Y en la mañana saqué una receta con moliendo en el 18 del JX Pro. Voy a moler un pelo más grueso, voy a poner el 18.5. Porque encontré que quizás se demoró un poco en pasar el agua. Pero es una molienda esencialmente más gruesa que expreso. No tan fina como, por ejemplo, para lo que yo sacaría como un turbo shot. Y voy a moler 23 gramos. Voy a poner 23.1 por si acaso me queda un poquito. Es un tueste súper ligero el que hice con este café, para variar. Y de nuevo, si es que buscan este café, por ejemplo, si lo quisieran probar un tueste un poco más intenso, el Etiopía de Cafeterra, específicamente el lavado que tienen ahora, es el mismo grano en verde. Y también lo compré, me gustó caleta como a lo que llegaron. Ah, de nuevo, a mí pinta como que yo lo tosté un poco más ligero, no porque ellos estén tostando más como muy oscuro, sino que quería como explorar un poquito como esa sensación más floral, como hacia té verde, que me gustó. Pero creo que es el de Cafeterra es un poco más dulce, tiene un poco más de cuerpo y como que es otra expresión igual del mismo café. Em, y hace poco también lo probé en expreso en el doméstico, en el nuevo doméstico de Infante. Así que recomiendo que lo vayan a probar. A cualquiera de las sucursales de doméstico, creo que ahora todos tienen ese café en barra. Ya. Lo que normalmente hago cuando hago la moca es que agarro algo como un embudo de Aeropress o una taza o lo que sea. Me gusta el embudo porque como que lo puedo apoyar ahí el filtro, lo dejo como ahí apoyado. Y voy usándolo como para ir poniendo el café y con una WDT lo trato de ubicar un poquito. Em, lo otro que... Entonces hago con un poco de WDT como para distribuir el café en el filtro. Em, Ha funcionado bien eso. Igual trato como de no hacerlo demasiado porque igual tampoco ir como a saturar
Lo otro que es el filtro papel que uso en la moca. No es necesario usar filtro papel en la moca, pero a mí me gusta, por un lado, por el tema de limpieza, como que es más fácil después limpiar la cafetera porque no queda como con los residuos del café molido en ninguna parte, ¿cierto? Y por otro lado, ya, es algo como que igual se ha explorado mucho como desde la vereda de expreso, pero al usar un filtro papel como desde donde el agua va a llegar al café, que en este caso sería desde abajo, ¿cierto? Por debajo del café, eh, usar un filtro papel ayuda a uniformar un poquito el contacto con el agua y por otro lado ayuda a que en principio el, sí, como que sea más uniforme, pero como, y eso es especialmente importante como por el hecho de usar un filtro que no es un filtro como de precisión. O sea, aumenta como la superficie de contacto que tiene el agua con el café en un inicio. Ahora, uso otro filtro también en esta parte, pongo otro filtro acá, y eso ayuda a que el flujo no vaya como bajando, ¿cierto? En la medida en que los agujeros del filtro se van como tapando. Porque el papel como que lo puede, al final aumenta la superficie de contacto que tiene el café mismo eh, antes de que pase a través del filtro de metal. Y de nuevo, me hago una bebida un poco más limpia. No se sacrifica, no es que se sacrifique crema, aunque crema no es algo como que me interese mucho, menos en la moca. No se sacrifica crema porque al final lo que se está filtrando, ¿cierto? Son cosas que van a atentar contra la estabilidad estructural de la crema. Entonces, si es que llegasen a sacar crema, si es que por ejemplo ustedes sacan una moca y les importa la crema, el filtro papel de hecho les va a ayudar a que la crema se mantenga como más estable, no la va como a separar ni nada. Así que para que se preocupen en ese sentido. Ya, como estoy moliendo más o menos fino, igual me demoro un poco en moler, pero eso. Como les decía, son 23 gramos. Y estoy usando esa cantidad de café no porque como sea una dosis mejor o peor, sino que porque quiero como llenar esto como a tope, ¿ya? En la moca básicamente tenéis que llenarla como a tope porque como el agua pasa de abajo hacia arriba, si uno llena muy poco, el café se va a levantar y eso probablemente no va a ser positivo como para el lado de la distribución, como de la uniformidad del flujo del agua, ¿cierto? Hacia arriba. La idea es que el café como que se mueva poco durante todo el proceso. Voy a tirar un poquito para atrás para que puedan ver. Entonces, de nuevo, esencialmente lo que estoy haciendo es primero moler. Voy a sacar lo que se me quedó aquí en el molino. Y de nuevo, es una molienda fina, pero se alcanza a ver todavía piel de plata, ¿cierto? Y ahí pueden ver también como qué tan ligero es el tueste. Y tengo la suerte de que este filtro calza como justo con esta parte del molino. Y ahí trato de que no se me caiga nada. Y claro, no es ideal porque llega como esta suerte como de borde por el costado. Pero una vez que llego a ese punto... Ah, no le puse el filtro. Bueno, usar el embudo. Y tirar esto acá. Al tiro veo la pregunta del chat. Ya, aprovecho de mostrar el tema del filtro. El filtro no es necesario mojarlo, pero podría ayudarles si es que como que se mueve mucho. ¿Ya? Preguntan por el chat, ¿qué aporta esa crema en la bebida hecha con la moca? Se lee que para que te quede bien debe haber crema, pero suena como algo más popular que real. Sí, la crema, de nuevo, la crema en un espresso y también en la moca es básicamente espuma. Y una espuma que no sabe, ¿verdad?, particularmente bien. No es que sepa mal tampoco, igual depende un poco como del tueste. Em, Hace poco Hedrick, perdón, hizo un video sobre la crema, específicamente en cómo era distinta en tueste ligero y tueste oscuro, como la presencia de esta o no. Y un poco la conclusión a la que llegó, que igual como que hace eco a mi experiencia y tiene que ver con que, claro, el tueste oscuro es como que la crema igual puede aportar un poco más como de textura y como cremosidad o sensación de, pero el tueste ligero es como que básicamente aporta amargor y como aspereza. Em, entonces en la práctica como que depende un poco como de partida que estáis buscando, qué tipo de experiencia estáis buscando. En gran medida la crema es un poco irrelevante,
se ve bonita y todo, pero no es como que esté como haciendo o tomando decisiones en base a como qué bebida o qué receta me da la mejor crema. Entonces la crema como que es básicamente un accidente, no tiene mucha importancia. Em, pero eso, como que un poco para que sepan igual, ¿cierto? Si yo uso un filtro papel, que es el filtro papel que voy a poner acá, este filtro papel al final aporta eh, limpieza, como que te da menos borra, ¿cierto? Al final, igual que el filtro que voy a poner arriba. Em, pero esto más que nada es como un tema de uniformidad, ¿cierto? De cuando el agua llegue ahí, se va a esparcir más fácilmente por todos lados, porque de lo contrario como que va a tener que como pasar directamente por como ese agujero, ¿cierto? Que no son tan uniformes porque no es una canasta de precisión. Eh, y pueden decir como que, claro, ¿qué tanto aporta? O sea, que en principio como que no es que diga que la orden de magnitud como que tiene defecto es gigante, pero en la práctica es algo como que puede ayudar, ¿cierto? A que el flujo sea más uniforme. eh, y sí he encontrado como peor resultado sin el filtro. Entonces, pongo el filtro igual. Y estos filtros los corté como más o menos a medida, están un poquito grandes, porque los corté para el fondo de una canasta de espresso de 55 milímetros. Entonces, para esto yo cortaría como para 54 milímetros, algo así, pero depende obviamente de la canasta que tengan, o el filtro que tengan. Entonces pongo el papel, pongo esto sobre el filtro, o sea, le pongo en el bugo de Aeropress, pero pueden ponerlo sobre una taza, lo que sea. ¿Ya? Y esto ya lo medí, ¿cierto? Son 23 gramos. ¿Ya? Y trato de que no se me caiga nada. Si se cae algo, no importa tanto, solamente es un tema como de mantener algo como de control. Y aquí voy pegándole como golpecitos, ¿cierto? Para ir acomodando bien el café. Lo que me interesa al final es que esté como completamente ocupado el volumen que tiene. Y esto lo voy a limpiar más. Ahí estaré perdiendo como 0.1 gramos. Si es que. ¿Ya? Entonces estamos en 23 gramos aquí. Y de nuevo, acá me gustaría tener como quizá un embudo como de medida, ¿cierto? Para esto, como un collar o algo así. Pero lo que termino haciendo es que con la herramienta básicamente voy como moviendo para asegurarme como que esté por todos lados como distribuido el café. No sé si pueden ver de ahí. ¿Ya? Y más que nada me interesa como que se ocupe todo el espacio. Esto es algo como que igual todavía no, como no tengo algo como que me evite que se rebalse el café. Igual lo hago como despacito y trato como de tomarme mi tiempo nomás. Em, pero igual puedo como ir dándole golpecitos hacia abajo. Y bueno, la idea es como que dándole golpecitos por debajo y yo también puedo hacer como una pequeña como stock flex, perdón. eh, como con los dedos, ¿cierto? Acá la idea es que como si es que yo voy golpeando, no baje como el volumen del filtro. Y ahí está, por ejemplo, llenito. ¿Ya? Si le voy como golpeando por los lados, ahí la idea es que se vaya como acomodando bien. Pero en ningún momento quiero como aplicar como presión, ¿cierto? Porque al final esa presión no la voy a poder como aplicar de manera tan uniforme sin un tamper como a medida. Eh, y además como que no, eso importaría si es que la canasta fuera como súper uniforme también. En la medida en que la canasta no es tan uniforme, como que estamos tratando de, como, de lograr como medio resistencia. eh, para asegurarnos como por lo menos de uniformidad del flujo porque la molienda es más gruesa. Entonces, básicamente quiero que todo esté planito y voy golpeando por los lados. Esto ya está listo básicamente. Lo voy a dejar acá. Y ay, me queda un poquito de café. Voy a tirarlo por encima. Aquí va a ver como sus 0,3 gramos, algo así. Ya. Entonces quiero de nuevo como ir acomodándolo y puedo ir como aplanando un poquitito, pero no quiero nunca como presionar, ¿cierto? Como la parte de arriba. Y listo, ¿ya? Ahora lo que tengo que hacer ahora, ¿cierto? Que igual voy a poner el filtro antes acá. Entonces tengo este filtro, o sea, este filtro de metal. Quiero poner otro filtro. Y para eso tengo un filtro que es de, si no me equivoco, 62 milímetros. Que sería este, ¿ya? Y estos son filtros de Pulsar que corté como a medida. Los filtros de Pulsar como que funcionan súper bien porque son muy rápidos. Si es que pongo como el lado áspero hacia el café. Entonces sería hacia arriba.
Ahí está. Y esto igual lo podría como mojar un poquitito para que se quede ahí. Voy a mojarme como el dedo nomás. Y así como para que se adhiera un poco para que no se me salga cuando lo dé vuelta. Ya. Bien. Ahora, esto lo tengo que llenar de nuevo hasta por ahí. Y voy a parar un poquito acá. Y lo lleno con agua que acá está, la tengo en 96. ¿Ya? Acá tengo el quemador, ¿cierto? Y la idea sería esencialmente como tomarlo con un pañito. Tengo aquí un pañito. ¿Ya? Lo tomo. Y quiero llenar como justo por debajo de esa válvula que está ahí. Ya que lo pueden ver ahí. Entonces, por ahí. Justo por ahí. Entonces lo lleno. Obviamente con cuidado para que no se vayan a quemar. ¿Ya? Y tampoco tienen que hacer como toda esta parte como tan apurado ni nada. Como que la idea es que el agua ya esté caliente, ¿cierto? Y que no esté como recién calentándose. Le pongo acá el filtro sin como perturbarlo tanto. Y lo echo a cerrar bien. ¿Ya? La válvula es súper importante que esté lejos de ustedes, como que no esté como dirigida hacia ustedes, porque si es que esa se llega a abrir, el problema que va a pasar es que simplemente les van a tener como un chorro de vapor cerca hacia ustedes. Entonces aquí lo que voy a hacer es grabar. Lo quiero tener abierto, ¿cierto? Prendo el fuego. ¿Ya? Fuego medio igual, no es como tan rápido. Y perdón por tiritar tanto, pero estoy esperando a que salga lentamente por ahí arriba. Ahora, en un principio puedo como usar como fuego un poquito más alto y lo que voy haciendo es que voy bajándolo. Si es que empieza como a salir muy rápido o lo que sea, como que puedo ir controlar un poquito eso. Eh, pero ahí también como que se puede demorar más o menos, depende un poco como el caso. Trato de como usar fuego no tan rápido, o sea, tan alto en un principio, porque igual como que quiero que se sature de agua primero y como eso se puede demorar un poco en un principio. Y además el agua igual pierde un poco de temperatura cuando lo vierto como acá, ¿cierto? Entonces es normal que se demore un par de minutos, o por lo menos en mi caso como que lo he hecho así, no he tenido como mucho problema. Eh, Igual he visto como un poco que precalientan, pero no he visto que sea necesario. Y digo, empieza a salir, empiezo a bajar de a poquito. Y empiezo a llenar. Normalmente lo dejo como un pelito, igual se puede como cortar al tiro. Pero lo que ahora hago es que lo, lo apago y se lleva a la llave. Que básicamente aquí lo pongo por debajo de la llave. La parte de abajo específicamente. ¿Ya? Entonces ahí llegamos a algo como esto. De nuevo, el punto en específico como el cual tendrían que moler para llegar como a este punto, de nuevo, yo trato de como de no moler tanto más fino que eso. Al moler más fino va a haber como una bebida un poco más densa, ¿cierto? Se va a demorar un poquito más y va a demorarse más en llegar a ese punto donde empieza como de botones. Quizá, no sé, 18.5 fue un poco muy grueso y 18 que usé originalmente como que estaba bien, pero quizá en un punto intermedio incluso como que habría sido aún mejor. Em, yo trato de no preparar como más bebida que esta, en verdad, y se ve bien, como que no se ve particularmente suave ni nada. Em, Acá un par de gotitas que salieron, las voy a echar de limpiar al tiro.
Y bueno, como que uno de repente busca como que se vea como súper denso y como que sea como casi como un jarabe que va saliendo como de la válvula. Eh, en mi experiencia como que eso si bien se ve bien, no necesariamente es como lo que mejor sabe. O por lo menos como en mi opinión, ¿cierto? Ahora, lo que hago ahora, ¿cierto? Es tomarlo con el mismo pañito, sacarlo despacito, ¿ya? Esto igual lo puedo como trafasear al tiro, pero es como solamente para mostrar esto. Y así es como se ve hecho. El filtro para que lo vean ahí, bueno, se lo voy a mostrar cuando ya haya vertido para que no se me haya vuelto encima. Eh, pero así es más o menos como se ve, ¿cierto? La cama de café. Se ve como súper parejita, ¿cierto? Y esto es algo como que pueden diagnosticar al tiro como qué tan uniforme fue el flujo. Si es que tienen partes igual que en un flujo como de expreso, ¿cierto? Que uno podría como ver por debajo de la canasta. Si es que acá hay como, no sé, pues como secciones donde están un poquito más oscuras y todo eso, eso es indicativo de secciones de menor flujo. Acá vemos que el color es como súper parejito y eso me da un indicio de que, claro, el flujo del agua a través del café fue súper parejo. Ahora, esto igual está como caliente para poder sacarlo, ¿cierto? Pero en la práctica como que me interesa mucho más ver esta parte de acá arriba que la parte de abajo. La parte de abajo como que en verdad da un poco lo mismo, aunque entre más uniforme mejor igual. Pasa que cuando se genera como ese vacío, igual que una máquina de expreso, cuando yo corto el expreso y como que se genera como un vacío, cuando yo pongo esto por debajo de la llave, ¿cierto? De agua como fría, se genera una suerte de vacío y eso puede ser como disruptivo por la parte de abajo de la cama de café. Entonces la parte de arriba es como mucho más indicativa como de qué está pasando. Veo un par de zonas que son ligeramente más oscuras, pero no hay tanta diferencia de color. No es como que una zona sea como negra y otra esté como café claro. La idea es que sea como todo lo más parejito posible y eso es indicativo de un flujo más uniforme. ¿Ya? Entonces esto lo voy a dejar como por acá por mientras. ¿Ya? Quizá por ahí. Y por acá. Voy a ponerlo encima de un corcho mejor para que no... Ahora, esto todavía tiene... ahí sí. Eh, esto todavía tiene agua, ¿ya? Y eso igual es importante que algo como que de repente suele pasar es que como tratamos de sacarle toda el agua a la caldera y eso no tiene tanto sentido porque en la medida en que tengo cada vez menos agua, también es cada vez menos presión que se está generando, ¿cierto? Entonces como que el flujo va a ser cada vez más lento y eso en sí mismo no es algo malo. El problema es cuando el vapor, ¿cierto? Que está empujando el agua hacia arriba si es que como que no hay suficiente agua, no hay suficiente presión, va a empezar a salir vapor, ¿cierto? Y ese vapor puede como quemar el café y en principio no es la idea. Digo que de nuevo, que el vapor puede quemar el café porque el vapor perfectamente puede quemar el café, el agua caliente no porque no tiene la temperatura suficiente y todo. Eh, Ahora, más allá de nuevo de quemarlo, yo diría que hay que enfocarse como en el efecto como sensorial, que sí es como, si bien anecdótico, igual es como repetible, como esa suerte como de aspereza o sequedad o amargor que se puede generar. La he evitado un poco como tratando de cortarlo como más o menos luego. He visto de repente gente que hace una moca y como que tienen, con la misma cantidad de café y la misma cantidad de agua, como que tienen como así lleno de café. Y yo diría que eso, si bien puede salir súper bien, probablemente tiene como harto amargor como asociado y como una ligera sequedad. Entonces aquí tengo el filtro para que lo vean igual, ¿ya? Y así se ve el filtro. Entonces todo eso es algo como que fuimos evitando que, que quedara en la taza. Entonces aquí voy a sacar una de mis tacitas. Y para asegurarme como un poco del balance de sabor y todas esas cosas, yo lo que termino haciendo es que en mi taza, aquí voy a ordenar un poquito, usé 23 gramos de dosis, ¿ya? Y voy a ver cuánto produje de día. Igual probablemente son como menos de 25. Ah, mira, son 35 gramos, ¿ya? 35 gramos como una dosis de 23, igual es mucha café para poca bebida. Entonces lo que termino haciendo es que diluyo esto un poquitito, pero un poquitito como para llegar a básicamente el expreso que hubiera querido llegar. Eh, entonces aquí 23 por 2 sería 46. Voy a aplicarle como hasta 50 más o menos, como para llegar a un expreso un poquito más balanceado. Y ahí igual puedo ir jugando. Entonces lo diluyo un poquitito. Digamos 55. Ya.
puedo revolver un poquitito. ¿Ya? Entonces 55 en taza. Y aquí tengo mi tacita. Ya, de nuevo, esto lo probé como en la mañana y me funcionó súper bien con la molienda que usé. Acá engrosé un poquitito y de nuevo, es un espresso. Como que si no me dijeran como qué es, digo, un espresso. Está un poco caliente todavía, porque obviamente lo diluí con agua caliente. Quizá lo debía haber diluido como con agua a 70 o algo así. Pero en términos como de experiencia, es muy cercano a lo que yo me sacaría como un espresso en el estudio. A ver, preguntan por el chat. Llegué tarde, ¿qué ha pasado? Bueno, igual se fue hace rato. Hicimos una moca acá en la casa con Etiopía, una Etiopía lavado de finca Canyon Mountain, de ultravioleta. Usé 23 gramos, molienda 18.5 en el JX Pro y se demoró un poquito en salir, pero después fue como un flujo más o menos rápido y lo corté relativamente rápido, habrán sido como digamos unos 10 segundos como de extracción en general. Después lo tiré por la llave y saqué 35 de día. Y eso lo diluí a 55. Eso fue. ¿Con el agua helada cortaste la subida del agua o se usó todo el agua que había abajo? Ah, bueno, ya lo respondí. Quedó agua dentro de la caldera, ya que ahora la vamos a revisar igual, que debería estar más o menos limpia porque igual estaba el filtro por debajo. Pero claro, usé el agua fría para básicamente cortar, como bajar la temperatura de golpe de la caldera y evitar que el agua siguiera pasando a través del café. Y eso esencialmente como para cortar la extracción, ¿cierto? Y para evitar como que siguiera pasando agua. Eso. ¿Ya? Em, que algo que me llama la atención es que, claro, en términos como de limpieza en boca, ¿cierto? Em, como que tiene súper buena textura, tiene como harta como intensidad, también como de dulzor. No siento esa, de nuevo, esa típica aspereza que uno de repente como asocia a una moca. Eh, Tampoco un cuerpo como pesadísimo ni nada, no es como viscoso así full, porque de nuevo igual un tueste súper ligero. Pero acidez como brillante, una sensación en boca como jugosa, ¿cierto? Em, pero claro, yo diría como que es como acidez, sensación como jugosa y después como un poco el dulzor. Pero está muy limpio, como que no tiene como nada de borra. Y cuando termine como de tomar, les voy a mostrar cómo queda la taza. Porque normalmente uno espera en una moca que quede como con residuos como de borra o como café molido, ¿cierto? Y aquí como que no queda nada porque obviamente usé filtro por dos lados. Entonces aquí vamos a ver cómo está la caldera, ¿cierto? Esto sigue un poco caliente, pero lo que vamos a hacer es que voy a meter un poquito los dedos aquí. Y esta como que siempre lo estoy usando para básicamente apoyar el filtro. Metí un poco los dedos como para hundir un poco el café y con dos dedos hacia afuera lo tomo y lo pongo así. ¿Ya? Entonces para que vean cuánta agua queda, igual queda harta agua por debajo, pero de toda esa agua al final fue como la que terminé usando para usar, o sea, para como generar presión. Entonces, bueno, queda toda esa agua. ¿Ya? Em, y aquí de nuevo, o sea, al final igual como que puse los dedos como para sacarlo acá. Pero esto lo puedo poner sobre una tabla o algo así, para que vean también cómo está la parte de abajo. ¿Sí? Ya. Ahí se alcanza a ver algo como en la parte de abajo, de esta parte, ¿cierto? Que de nuevo está súper uniforme en color y como que no hay como señales de que hay una parte como con un flujo menor. Obviamente se destruyó la pastilla, pero pueden ver acá como que esta parte que está planita, ¿cierto? Un color súper uniforme. Y en principio lo que quiero, más allá como de llegar, esto es el filtro que está abajo, ¿ya? Más allá de llegar como a el máximo provecho que le puedo sacar, en algo como la moca, yo personalmente no estoy buscando eso porque, quizás en espresso sí, pero en una moca no estoy buscando eso mucho porque
la canasta no está hecha para eso, ¿cierto? Como que no es como que tenga un control como tan minucioso de lo que estoy haciendo, como si quizás tendría una máquina de espresso, porque no es como que tengo que como ir tomando decisiones como en base a qué está pasando. Em, pero no, lo que yo estoy buscando es esencialmente uniformidad, ¿cierto? Quiero que el agua pase como lo más uniformemente a través del café. No quiero que se pase de largo, ¿cierto? No quiero como que empiece a pasar vapor a través del café. No quiero que sea demasiado fina la molienda para que como que el agua básicamente como que se estanque en algún punto y haga que el agua como que tenga que encontrar un camino de menor resistencia por el cual pasar más. Quiero que básicamente todo sea lo más uniforme posible. Y en principio lo que termina pasando es que sí, quizás puedo sacrificar un poquito de concentración, pero eso igual lo puedo solucionar en parte con cortarlo un poquito antes. Entonces, de nuevo, o sea, 23 para 35 igual es una concentración bastante alta. No saqué el refractómetro para medir, pero de nuevo, en mi experiencia como que eso está llegando como más o menos al 7-8% de concentración. Y para este tipo de días, como con la preparación que estoy llegando, claro, lo diluí un poco y probablemente estoy llegando como entre el 4 a 5%. Y eso en verdad es como muy fácil de tomar, es como muy amigable y creo como que también alcanza a, digamos, balancear un poquito la acidez para que sea también una expresión un poquito con más claridad de los sabores que tiene el café. No tanto como café intenso como soya, ¿cachai? Como salado. Eh, y enfría súper bien también. Ahora, esto incluso lo podría diluir un poco más, porque ahora que enfría como que te da una sensación de acidez un poco más alta, que quizás es más cercana no, como se enfría un espresso. Eh, y yo sería más fan como de sacar bebidas tipo como allongé con la moca. Porque la cafetera te lo permite, ¿cierto? Como con facilidad y siempre lo podéis como diluir un poquito más. Si queréis sacar espresso, como claro, lo que saqué de base podría ser una muy buena base para algo como un flat white en la casa o un cappuccino en la casa o algo así. Eh, pero de nuevo, un poco lo que estoy limitado al final es como las características de la cafetera en cuanto a la uniformidad del filtro, ¿cierto? El volumen que tengo que usar, porque de nuevo, o sea, me gustaría quizás usar 20 gramos en vez de 23 para sacarle un poco más de provecho, pero en la práctica como que no puedo porque simplemente como que se va a empezar a mover el café y van a pasar a otras cosas malas. Eh, Ahora, es una cafetera que de nuevo yo creo que mucha gente quizás la tiene como más o menos abandonada y así quedó por si acaso como el filtro acá como que se enjuaga un poquito y listo. Eh, es una cafetería que creo que tienen como mucha gente abandonada y no le sacan tanto el provecho. Yo creo que se puede sacar muy buen café con ella. Eh, Creo que uno de los factores como más importantes de por qué la gente no la usa más es porque mucha gente, si bien la tiene, quizás no compra el café, no compra el café en grano y lo muele como antes de prepararlo, sino que compra el café molido. Y eso igual yo diría que es un factor como súper difícil como de manejar. Si es que la molienda ya viene como hecha, como que uno igual la hace al ojo nomás. Eh, si es que, por ejemplo, no sé, pues me compran el café molido, yo obviamente lo voy a como tratar de moler como para la cafetera y quizás como estar como dentro de un rango, pero acá también como el control más o menos minucioso como de ya, esto, por ejemplo, en la mañana saqué una y fue un poco como lento, ¿cierto? Me gustaría que fuera un poco más rápido, molí un poco más grueso y un poco el problema es que ese control como súper minucioso, eh, acá se tiene que hacer sí o sí con molienda porque no tengo la posibilidad de usar más o menos café, básicamente tengo como que llenar el volumen. Entonces, eso diría que algo como que no permite que la mayoría de la gente le saque quizá el provecho que tendría que sacarle a la moca. Eh, pero es una cafetera que en verdad es súper capaz de preparar muy buen café, café de alta concentración, como muy bien hecho. Solamente que creo que, claro, tendemos a moler quizás muy fino para llegar como a esa cafetera, a esa como bebida que se ve como súper densa y como viscosa, cuando probablemente es como en perjuicio de cómo sabe directamente el café. O a nivel como táctil, ¿cierto? De repente tiende a ser un poco más áspero, más seco. eh, pero también más ácido por la concentración. Entonces, en la práctica como que ahí yo diría que cada quien como con lo suyo, de repente tuestes más oscuros igual son más fáciles de sacar, eh, pero no por eso como que un tueste más ligero, ¿cierto? Como hiper ligero, no se puede sacar con la moca. Se puede perfectamente sacar, solamente que es un poco más como de try error quizás en un principio. Mm. A lo que enfría, sigue de nuevo como súper dulce. Y diría que ahí se pone como un poco más jugosa la acidez.
Em, pero no, o sea, acá, cero borra. Cero borra. ¿Ya? Bueno, esa es la sesión de hoy día, básicamente. Es una sesión más o menos cortita, fueron 40 minutos. Corta para mis estándares. Y bueno, supongo que feliz Navidad, de nuevo, si es que están viendo esto como hoy día, en vivo. Si es que están viendo esto en Twitch, se pueden suscribir si quieren. Si es que están viendo esto en YouTube, también se pueden suscribir si quieren. Eh, si quieren. Y por allá se ríen. Y este café, el Etiopía Ismael Hassen de Ultravioleta, está disponible ahora mismo. Se lanzó este último drop del año, junto con el México de Trincheras, que todavía queda disponible. El Geisha más Geisha, ya Geishao. Eh, este es todo este del 15 del 12, ya que está más o menos fresquito, tiene 10 días. Le daría más reposo igual todo, pero va a estar disponible ya como el próximo tueste también, que ya lo pueden comprar en la página web, eh, que es en dosisbebatiempo.cl. Si tienen alguna consulta, lo que sea, como de la preparación, de qué pueden hacer para preparar el café mejor, sea como sea, no lo hagan nada. No eviten preguntarlo, como que mándenme un mensaje nomás. Eh, y que lo disfruten. Espero que haya sido un buen año para ustedes. Puede que salga una nueva sesión antes de fin de año, pero en la práctica eso es todo por hoy. ¿Ya? Muchas gracias por acompañarme en mi cocina. Por ahí les mandan corazoncitos kawaii. Así que eso, que les vaya muy bien. Chao. Ah, ahora sí, chao.